Bienvenidos a todos a una transmisión más en vivo y en directo desde Jerusalén en el podcast de Anitov. Estoy en compañía de mi querida esposa. ¿Cómo te llamas, mi amor? Hola, Rajeli, mucho gusto. Encantado. Jonathan, el Necabe. Y tenemos a nuestro invitado de honor de siempre. Bueno, no de siempre, ojalá que sea de siempre, pero sí ha sido el que más ha estado aquí en Anitov. Ha sido Baruch Hashem. Tenemos a Francisco Gil, al doctor Francisco Gil, en un día que puede ser un día histórico no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, y seguramente que también para el doctor Francisco Gil. Y bueno, es un gran amigo de la familia, Baruch Hashem, y también de Adela Micha, ¿no? Claro, somos cuates, sí, claro que sí. Baruch Hashem. Voy a estar mañana otra vez con Adela, Ah, sí. sí, para hablar de esto último. Pero fíjate, te llevaste la primicia, para que veas lo importante que eres. Sí, eso ¿Eh? me pasa por desvelarme ayer hasta las 4, 5, 6 de la mañana y ver lo que estaba sucediendo ahí en vivo y en directo y estaba preocupado y te empecé a escribir ahí. ¿Por qué? Les voy a decir por qué es importante este vivo. Francisco Gil White es un gran defensor del pueblo de Israel y tiene pues muchísimo estudio sobre lo que sería la historia a nivel general del pueblo judío y sobre todo desde un punto de vista más antropólogo, ¿no? Antropológico. ¿Cómo se dice? Antropológico. Sí, antropológico. Muy bien. Y se ha dedicado a defender al pueblo de Israel de lo que se llama el fenómeno del antisemitismo. Y tiene Oye, yo, sus fundamentos muy bien definidos. Y sobre esos fundamentos también tiene lo que se llama su propia teoría de por qué el antisemitismo es tan fuerte hoy en día. El caso es de que Francisco Gil también hace poco lo entrevistamos y también salió el tema de Trump. Trump parece ser un gran aliado de Israel, no solamente en esta época, sino desde antes. Ya venía diciendo que se va a abrir un infierno en Gaza, si es de que no regresan los secuestrados, si es de que él gana y todo esto. Y parecía que era un gran aliado y se le preguntó muchas veces, pero oye, Francisco, ¿también Trump entra dentro de toda esta categoría que dices de que odian al pueblo de Israel? Él decía, sí, 100%, todo esto es una actuación. Él dijo que yo, Trump era, ajá. él era un actor y que eran puras palabras y que él se basa por los hechos, solamente por los hechos. Y son los hechos de Trump es de que siempre se va con los ayatolas y que les manda dinero, todo esto. Ayer, Francisco, todo esto parece derrumbarse. Todo se derrumbó dentro de ti. Por favor, dinos, ¿sigues pensando que Trump es un enemigo de Israel a pesar de lo que sucedió ayer, hoy en la Sí, mañana? sí, porque es que lo que tenemos que tomar en cuenta es el, o más bien, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la evidencia que tenemos que explicar? Entonces, si la única evidencia que tenemos que explicar es la evidencia de los últimos 2 días, entonces definitivamente, si esa es toda la evidencia que tenemos, pues Estados Unidos es un aliado de Israel, sin duda. Pero esa no es toda la evidencia. Tenemos décadas de políticas gringas en Oriente Medio que en su conjunto apoyan fuertemente el yihadismo y socavan la seguridad israelí. Y eso incluye las últimas semanas. Entonces, la única evidencia a favor de que Trump sí es pro-israelí sería este último ataque contra Irán. Te la doy. Eso se puede poner en la columna pro-israelí. Sí. Si quieres defender el argumento de que Trump es pro-israelí, puedes poner en esa columna la evidencia de este último ataque. Estoy de acuerdo. Pero también tienes que poder explicar todas las otras cosas que ha estado haciendo Trump. Entonces, Trump es aliado de Qatar, que es el financiero principal del yihadismo antisemita internacional. Está enviando todo tipo de armas a Arabia Saudita, que es otro financiero del yihadismo antisemita internacional. Está enviando dinero al ejército de Líbano, que es una sucursal de Hezbollah. Forzó a Israel a replegarse en Líbano, forzó a Israel a replegarse en Gaza. Eh, Yo hace una eh, semana estaba más contigo que nunca. Sí. no, espérame, espérame, pero Seguro. te quiero darte todo el panorama, Sí. porque quiero que veas el problema el modelo que te gusta a ti. Adicionalmente, la estructura que produjo Trump, independientemente de que ahora haya destruido Fordow, la estructura que produjo con sus negociaciones estaba diseñada para empinar
a Irán a tirar una bomba atómica sobre Israel. El hecho de que ahora haya bombardeado Fordo no cambia eso. Eso sigue siendo cierto porque ya era cierto. Entonces, cuando la inteligencia israelí dice que Irán está ya, y no solamente la inteligencia israelí, esto se decía desde 2022, que Irán ya estaba en breakout time de cero, cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está, en el mejor de los casos, a meses y en el peor de los casos, a unas cuantas semanas de armar una bomba en el momento en que decida armarla. Eso es lo que quiere decir el breakout time de cero. Entonces, cuando Trump decide decirle a Irán, oye, tienes que deshacerte de todas tus armas nucleares, tienes que negociar conmigo el desmantelamiento total de tu programa nuclear, y si no, guerra, te voy a destruir. Cuando Trump envía ese mensaje, desde el punto de vista estratégico, esto es clarísimo. Si no estás dejando que te confundan los medios, esto tiene una estructura estratégica que un niño puede entender, no tiene nada de complicado. Los ayatolás, todo el significado de la existencia misma de los ayatolás y de su estado yihadista de la República Islámica, todo el significado de todo eso es la destrucción genocida de Israel. Ellos lo explicaron cuando fundaron el Estado. Dijeron, el propósito de este Estado es la destrucción genocida de la entidad sionista. Y lo dijo Ayatollah Khomeini con Yasser Arafat parado junto, porque Yasser Arafat era el creador de Irán. Él había entrenado, él y Mahmoud Abbas habían entrenado a las guerrillas de OLP Fatah en campos de entrenamiento en Líbano y los armaron hasta los dientes, y esas guerrillas que son criaturas de OLP Fatah, son las que pusieron a Ayatollah Khomeini en el poder en Irán, ¿ok? Y luego, ¿qué hicieron los gringos, que según tú son tus aliados? Metieron a OLP Fatah adentro de Israel. Al papá de Irán lo metieron a Israel, o sea que metieron a Irán a Israel. Todo eso ya se te olvidó. No, no, Tiran no. unas bombas los gringos en Irán, sí, sí, esto le va a pasar a mucha gente. Tiran unas bombas los gringos en Irán y todo el resto del contexto Ya se desaparece, olvidó. como si no, como si ya no requiriera explicación, pero todavía requiere explicación. Cualquier modelo que tú adoptes tiene que explicar toda la evidencia, toda, toditita, absolutamente toda. Entonces, el hecho de que mi modelo sí, mi modelo, por supuesto, tiene que poder explicar por qué Trump atacó a Irán ahorita. Claro que sí, yo no evado la responsabilidad científica de tener que cuadrar mi modelo con este último evento, estoy de acuerdo. Pero tu modelo tiene que cuadrar con toda la evidencia, igual que el mío. Y yo tengo nada más el problema de resolver este último ataque. Tu modelo tiene el problema de más de 40 años de puras políticas proiraníes de Estados Unidos en detrimento de la seguridad israelí. No, la Entonces, semana pasada lo que no incluso. podemos hacer es decir, tiraron unas bombas y entonces ya esas bombas es lo único que tengo que explicar. No, tienes que explicar los últimos 40 y tantos años de política exterior gringa. Entonces, fíjate, pero déjame terminar de explicar la situación estratégica, porque cuando Trump le dice a Irán, te tienes que deshacer de tus bombas o si no hay guerra, Ujú. estos ayatolás que todo el significado de sus vidas es matarlos a ustedes. Sí, Dicen, bueno, ya me quedé sin Hamas, ya me quedé sin Hezbollah, ya me quedé sin Siria. Lo único que me queda para cumplir el propósito místico de mi existencia es mi programa nuclear. Y me está diciendo Trump que en 60 días ya lo tengo que entregar todo. ¿Qué voy a hacer? sí. Pues me apuro a terminar la bomba para tirarla sobre Israel. Esa es la situación que creó Trump. Y eso lo entiende cualquier imbécil. Entonces, por supuesto que el Pentágono entendía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, la situación estratégica que creó Trump, al no atacar inmediatamente y al contrario, decirle a los iraníes, tienes 60 días para terminar tu bomba, que es prácticamente lo que les dijeron, ¿no? Estaba creando una situación de alto riesgo de destrucción genocida para el Estado de Israel. Eso fue lo que produjo Trump. Y ahora sí, para explicar lo que pasó, ¿cuál es mi modelo? Mi modelo es que los iraníes no pudieron terminar la bomba. Y como la inteligencia israelí vio que no iban a poder terminar la bomba, por eso dijeron, ya retrasamos el programa nuclear iraní 2 o 3 años.
porque eso fue lo que dijeron. Eso quiere decir que la inteligencia israelí ya no estaba preocupada de que había un riesgo inminente de que terminaran su bomba. El ataque israelí sí logró evitar la inminencia del ataque nuclear. Entonces, en el momento en que se fue digamos, la conclusión de la inteligencia israelí, los gringos fueron a destruir la base de Fordo para que tú digas y millones de israelíes digan y todos los judíos de la diáspora crean que Estados Unidos en realidad sí está de su lado y puedan seguir engañándolos y preparar el siguiente capítulo de la arquitectura mentirosa que arman los gringos para destruir Israel. Ese es mi Ok, análisis. muy bien, ok. Yo no es de que estoy, me la comí toda, como se dice en Ah, bueno, Argentina, es ¿no? como que Trump nos metió a esto, pero nos sacó de esto. Pero él nos metió a esto. Y para seguir según lo que sería Francisco, Pero no te la oímos, retórica. micrófono. Bueno, sí, ¿se escuchó lo que dijo mi esposa? No. No, estoy diciendo lo que tú Agárralo, dijiste, que agárralo. Trump es el que nos metió a esto y ahora supuestamente nos sacó de esto, pero él nos metió a esto. Exacto, exacto. Entonces, mira, te voy a dar un paralelo histórico porque esto es muy útil. Yo siempre hago esto porque cuando la gente finalmente ve que la situación desde el punto de vista estructural es la misma en otras etapas históricas, entonces sí hay un efecto muy poderoso de convencimiento. El problema es que la gente no conoce la historia porque no nos la enseñaron en la escuela y lo que nos enseñaron nos lo enseñaron muy mal. Entonces, ¿cuál es el paralelo histórico aquí? Piensa en el modelo que yo tengo de la Segunda Guerra Mundial, que está basado en todos estos datos de la Segunda Guerra que nunca nadie te explica. La gente tiene la impresión que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se fue a pelear con los nazis para salvar a los judíos, ¿no? Tienen esta noción en la cabeza de que los gringos son los que ganaron la guerra, ¿no? Que se fueron a pelear con los nazis. No, no es así. Los soviéticos, que se suponía que eran los aliados de los gringos y de los británicos, y que sí se estaban peleando directamente con los nazis, estuvieron rogando a los gringos y a los británicos toda la guerra que por favor abrieran un frente occidental contra los nazis, para que los soviéticos no se estuvieran peleando solos con ellos, porque los soviéticos estaban perdiendo, estaban desesperados. Y los gringos y los británicos le contestaban siempre a los soviéticos, no, espérate, todavía no podemos, es que no estamos listos, es que no sé qué, que no sé cuánto, Ujú. largas, largas. Y mientras, lo único que le daban a los soviéticos era un goteo de ayuda económica y militar, pero casi nada, a través de un programa que se llamaba Lend-Lease, o sea que además eran préstamos, ni siquiera se los estaban regalando. Al mismo tiempo, los grandes industriales en Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran los líderes internacionales del movimiento eugenista, que es el movimiento que produjo el nazismo alemán. ¿Ok? Entonces, los grandes industriales anglosajones de ambos lados del Atlántico, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, líderes del movimiento eugenista que produjo el nazismo, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvieron enviando financiamiento, material bélico, víveres, camiones, todo tipo de cosas a los nazis, protegidos por Roosevelt. ¿Ok? Estos eran cuates de Roosevelt, eran los que habían financiado su campaña y lo habían puesto en la Casa Blanca. Y protegidos por Roosevelt estuvieron, todo esto ya se documentó hace muchos años, estuvieron comerciando con el enemigo y enviándole a Hitler todo lo que necesitaba. ¿Ok? Entonces, a los aliados soviéticos que se están peleando con Hitler, prácticamente nada, a Hitler todo mentiroso, ¿ok? Todo encubierto y no invadían Europa. Por supuesto que no invadían Europa porque estaban ayudando a los nazis a vencer a los soviéticos. Esa era la verdadera política, no la política anunciada, pero sí la verdadera política cuando mides lo que le enviaban a Hitler y lo que le enviaban a los soviéticos, ¿ok? Le enviaban muchísimo más a Hitler. Entonces, la verdad, mucho de esto lo enviaron a través de España
con la ficción de que la España franquista supuestamente era neutral. Pero por supuesto que no era neutral. A Franco lo habían puesto en el poder los nazis y los fascistas italianos. Por supuesto que estaba aliado con ellos. Entonces, los gringos enviaban un montonal de cosas, petróleo, víveres, todo tipo de cosas a España. Dizque porque estaban ayudando a los españoles para recuperarse de la guerra civil, bla, bla, bla. Y todo eso acababa con Hitler, por supuesto. Entonces, la verdadera política era ayudar a Hitler. ¿Cómo termina la guerra? ¿Cómo entran los gringos y los británicos a la guerra? Estábamos diciendo, los soviéticos rogando que abran un frente occidental y los británicos y los gringos arrastrando los pies. ¿Cuándo sí finalmente lo hicieron? Es muy importante la fecha. Los gringos y los británicos ni siquiera empezaron a planear D-Day, ni siquiera a planear, sino hasta 2 meses después de que los soviéticos ya habían demostrado que los nazis habían perdido la guerra. Antes de eso, ni siquiera empezaron a planear cómo iban a invadir Europa. No les interesaba. Querían que ganaran los nazis. Pero cuando vieron que los nazis ya habían perdido, entonces sí, va rápido, vamos, ¿cómo le hacemos? Hay que entrar a Europa. Claro, porque entonces si no entras a Europa, va a parecer que tú eras el aliado de los nazis, que número uno era muy importante que sus ciudadanías no entendieran eso, y número dos, los soviéticos iban a quedar con toda Europa. Entonces ahora sí entraron. Aquí tienes algo parecido. Aquí estuvieron haciendo todo para que Israel fuera destruido. Cuando no les salió, y cuando, a pesar de darle 60 días a Irán para que armara su bomba y la tirara en Israel, eso tampoco funcionó, entonces sí, vamos a tirar unas cuantas bombas y para que el Necabé y todo mundo diga que Estados Unidos apoya a Israel y es el mejor aliado de Israel. Ujú. ¿Ves? En Así es como realidad fue funciona. tarde, o sea, No lo vi. Trump como que se despertó tarde, lo podría hacer mucho antes, porque según lo que yo estoy viendo es que ya pudieron sacar todo el uranium y esconderlo Sí, y te quería mandar ahorita Claro, las claro, fotos claro. de los convoys que están sacando el uranio. Así entonces, es. Lo que ¿por hizo qué Trump fue darles tiempo tiempo? ¿Por qué? de esconder ¿Por qué? componentes, pues porque los quiere destruir, porque Trump los quiere. Mi modelo es que Trump los Te va a quiere destruir. decir Es, por es qué. consistente con esto. Trump lo que hizo fue darle tiempo a los iraníes de esconder todo lo que supuestamente luego iban a ir a destruir, para que no se tarden tanto en reconstruirlo y puedan hacer otro intento de exterminar a los judíos israelíes. Entonces, porque si no, a ver, ¿qué es lo lógico aquí? Si tú realmente quieres proteger a Israel y si quieres proteger al mundo entero de una guerra nuclear, obviamente lo que tienes que hacer es deshacerte de los ayatolás. Y sí, They lo gotta, primero, y él they dijo gotta que no, go. Yo te él dije, espérate, prohibió. yo te Pero, decía pero justamente eso, ahí Trump ya me los di está cuenta de algo. salvando. Trump los está salvando. Trump Eso. Él, Ahí es cuando abiertamente. Jonathan dijo, Francisco tenía razón, no dejan que maten al, a la al, al, ayatollah. al ayatollah. No, quiere salvar al régimen y les dio tiempo, como acaba de decir Jonathan, para que escondieran las partes que se pueden esconder en otro lado del programa nuclear, para que en algunos años, ok, sí, se retrasan 1 año, 2 años, puede ser, pero la idea es que se reconstituya el régimen y que vuelvan a armar eso para el siguiente intento. Tanto los gringos como los iraníes tienen muchísimo invertido aquí, no lo querrían abandonar nada más así como así. Entonces, si se puede, si esto todavía se puede salvar en cierta medida, pues obviamente que los gringos calculan que lo deben de hacer. Pero obviamente que no, cuando tú dices, bueno, se retrasó la amenaza iraní 1 año, 2 años o los que tú quieras, eso no elimina la amenaza sobre Israel. Ahí está Egipto, ahí está Turquía, Obvio. ahí está Arabia Saudita. Entonces, ellos saben que, bueno, pues ahorita está lastimado Irán, vamos a dejar que se recupere, pero mientras van a empezar a fortalecer los otros elementos del cerco genocida alrededor de Israel para tratar de reconstituir ¿Quién, un quién va a ataque. fortalecer a los otros cercos? ¿Estados Unidos? Como lo Claro, estuvo claro, haciendo desde la semana Estados antepasada. Unidos, todo el ejército egipcio ha sido construido por Estados Unidos. Son Sí. miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, por supuesto que,
Por supuesto que eso... Están preguntando que qué ganaría Trump destruyendo a Israel. ¿Por qué le interesa tanto destruir Israel? Ah, Está bueno, buena la pregunta. no, esa es una excelente pregunta. Nada más que eso, ese es otro podcast, pero bueno, Ajá. puedo hacerlo lo más resumido posible. La gente que gobierna Estados Unidos, ok, Pero, ya sé cómo explicarlo. antes, antes de No, decirte, porfas, muy bueno, importante. Ujú. no te No quiero que preocupes. se queden con esta duda. Estábamos hablando de cómo entró Estados Unidos al mero final, cuando ya los soviéticos habían demostrado que los nazis habían perdido la guerra, ¿sabes? Estábamos hablando de eso. Ok. Inmediatamente después, cuando ya se firmó el armisticio, ya se acabó la guerra, los gringos absorbieron toda la infraestructura de inteligencia de los nazis alemanes que tenían en Europa Oriental. Se llamaba la Organización Gehlen. La dirigía el general nazi Reinhard Gehlen, por eso se llamaba así. Todo eso, estamos hablando de decenas de miles de criminales nazi alemanes y colaboradores nazis de otros países en Europa Oriental. Decenas de miles de criminales. Todo eso fue lo que absorbió Estados Unidos inmediatamente terminada la guerra para con ello formar la CIA, su propio sistema de inteligencia. Confirma que en realidad estos son los nazis, ¿ok? Entonces estoy contestando la pregunta de tu escucha. Me dice, por qué quieren destruir el Estado de Israel? Porque son los mismos nazis, ¿ok? La política exterior de Estados Unidos se cocina en la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA. La CIA es un nido de nazis. ¿Por qué? ¿Por qué absorbieron los nazis para crear la CIA? Porque son los eugenistas que durante la guerra estuvieron apoyando a Hitler y que antes de la guerra, durante el periodo que los historiadores mal llaman el apaciguamiento, estuvieron siguiendo políticas para darle prácticamente toda Europa a Hitler sin que Hitler tuviera casi que desenvainar la espada, ¿no? Entonces, son los eugenistas que han estado apoyando el nazismo alemán, apoyando a Hitler. Después de la guerra, absorben la infraestructura de espionaje de Hitler para crear la CIA. Todo esto está documentado en nuestra página web. Esto se documentó hace muchos años por el historiador Christopher Simpson con documentos obtenidos por el Freedom of Information Act, que es la ley de seguridad, perdón, la ley de transparencia estadounidense. Y luego fue ampliado con el trabajo de otros historiadores gracias a otra ley que se llama el Nazi War Crimes Disclosure Act, que es otra ley de transparencia que es específica para la liberación de documentos que tienen que ver con crímenes de guerra de los nazis. Entonces, gracias a todo eso, el historiador Christopher Simpson y otros historiadores establecieron cómo fue creada la CIA, absorbiendo a todos estos nazis. Y estos nazis, que son los que deciden la política exterior de Estados Unidos, por supuesto, lo que quieren es destruir el Estado judío. Por eso, organizaron ese proceso diplomático para meter al Estado judío a la organización OLP Fatah, porque OLP Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini, que le estaba dirigiendo los campos de exterminio a los nazis. De ahí viene OLP Fatah. Entonces, por supuesto que los gringos la metieron a Israel, porque son los mismos nazis, no los gringos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, la pequeña camarilla que toma la La decisión, ¿no? élite, el La lobby. élite de poder gringa, los gringos son buena onda. Estoy hablando de los, de los, de los muy, muy poderosos hasta mero arriba de la pirámide, ¿no? Esos sí son nazis y esos metieron a OLP Fatah, que es una creación de Husseini, que que te decía es uno de los líderes de Shoah, del Holocausto, la solución final nazi en Europa, y meten a esta organización que además de ser descendida de la solución final, es la creadora del Irán yihadista, es decir, del Estado que en voz alta dice que va a repetir Shoah en Israel. Entonces, ¿por qué quiere Trump destruir a Israel? Ahora sí, para terminar de contestar la pregunta, pues porque él pertenece a este grupo. O sea, mi modelo es precisamente que Trump no es distinto a Biden. Trump, y lo podemos ver en sus políticas en Oriente Medio. Trump es un monigote más, es un actor más producido por el Deep State para
engañar a la gente y hacer un simulacro de democracia. Y mientras tanto, tras bambalinas, la misma CIA ha estado corrompiendo el sistema institucional de Occidente para producir un nuevo colapso, como lo hicieron con los nazis a mediados del siglo XX. ¿Y por qué entonces esto? O sea, ok, entiendo lo que dice. La gente está muy así, tipo, revolucionada por lo que estás diciendo. Es una Pues sí, disonancia. eso siempre pasa cuando yo explico mi modelo. O sea, ya estoy muy acostumbrado a esa reacción. Pero no, es que ahora es como que estás diciéndole a muchas personas que Santa Claus era su papá, ¿me entiendes? Entonces, como Bueno, no sí, yo existe. tengo 20 años diciendo esto y la reacción siempre es esa. La gente No, se porque es molesta que, mucho no, pero tú porque... también tienes que ponerte del otro lado del pueblo, digamos, de la gente que a veces está conectada con lo que sería la retórica o la narrativa normal. No, Y yo la entiendo pregunta, perfecto eso. y la pregunta, Por eso mi esfuerzo se llama la administración de la realidad, porque nos están administrando la realidad y cuando empiezas como hace, ¿cómo se llama esta? Truman Burbank, el personaje este de Jim The Carrey Truman en Show, el Truman Show, ¿no? Cuando finalmente, ¿no? Perfora la esfera de realidad que le habían creado la impresión es tremenda. Es tremendo empezar a darte cuenta que la realidad en la que tú vivías es un fraude. está Yo entiendo que esto administrada. es una realidad administrada, es una experiencia tremenda. Yo la tuve hace muchos años y ahora trato de producírsela a otros con mucho sadismo. Bueno, a ver, entonces antes yo tengo una pregunta que siempre he tenido en este modelo. Yo puedo estar de acuerdo, digamos, o sea, no soy nadie para estar o no de acuerdo, pero, o sea, lo que tú dices tiene una coherencia en mí hace sentido. Lo vi mucho, sobre todo antes de lo que pasó ayer o hoy en la mañana. Yo sí veía cómo Trump iba boicoteando a Israel poco a poco con lo que decía, con los tiempitos, cómo no nos dejó en su momento matar al ayatollah y muchísimas cosas que veía como era un juego y te la doy. Nada más que yo no entiendo por qué no ser directo. Tiene el caldo más propicio ahora antisemita No, en el pero a mundo. ver, pero Incluso haz en su precisa tu mismo país pregunta. están siendo antisemitas abiertamente. ¿Por Espérate, qué haz muy él luchar? precisa eso. Haz ¿Eh? precisa la pregunta. ¿Por qué luchar contra el antisemitismo y no ser directamente un antisemita ahora que todo es tan próspero para Él ser le antisemita? está sacando dinero a las universidades donde hay, ¿no? Mucho, no Está solamente las haciendo muchas universidades, cosas, todo, campaña en sí, todo. Puede ser enseñando directo. que ama a Israel, ¿sí? O sea, está haciendo todo. ¿Por qué Pero tiene que hacer un juego ¿tú así? realmente crees que la respuesta a esa pregunta no está en la punta de tu propia lengua? Examínala. Estoy seguro que ya sabes la respuesta. La verdad es que estoy preguntando Bekenut con celo, no sé cuál es la respuesta. No, no Pues entiendo cuál es el el beneficio de combate al actuar. antisemitismo en Estados Unidos tiene el efecto de convencer a todo mundo que Trump es projudío. Y para la gente que no piensa más allá de sus narices, projudío quiere decir proisraelí. Y entonces ya no se fijan en todas estas cosas que yo les estoy documentando, que tienen que ver con las políticas de Trump que cuestan miles de millones de dólares. En donde un estado se gasta miles de millones de dólares, ahí va su política. Ahí va. Se gastan miles de millones de dólares armando a Egipto, miles de millones de dólares armando a Arabia Saudita, miles de Qatar. millones de dólares armando al Líbano, miles de millones de dólares armando a Irán. A Irán. Tienen su base militar más importante en Qatar. En Qatar. Yo Entonces, la gente ya no se fija en nada de esto, ¿ves? La gente ve que Trump le está quitando dinero a las universidades que tuvieron algún incidente antisemita y eso se reporta con cobertura de saturación en los medios para que todo el mundo crea que esto es muy importante y lo más relevante y a lo que le tienen que estar poniendo más atención. Y el análisis de todo lo demás nadie se los hace. No, no está en la conciencia de la gente para nada todo esto que yo estoy repasando.
Y entonces la gente termina pensando que un detalle que cuesta 4 pesos es lo que realmente explica la verdadera política de Trump y no estos miles de millones de dólares que se están gastando en posiciones estratégicas en la geopolítica de Oriente Medio, que todas tienen que ver con apoyar el yihadismo anti-israelí. Sí. ¿Y sabes qué dice la gente? Que cuando ve a los comentarios de Trump, que cada día se levanta con otro tipo de comentario, que el tipo que es loco y como que según su No, humor del día es lo no, que está sacando. O sea, hoy nada que ver. amo a Israel y no sé qué, ¿verdad? Y el otro día, si no salen de Gaza en 2 semanas, así tipo. Bueno, Como que cambia mucho, es muy... claro, pero esa proyección del personaje Trump, ¿no? Que, Sí. ay, que es muy volátil, supuestamente muy volátil y muy payaso y muy loco, eso es simplemente para que ellos tengan la libertad de cambiar de política violentamente cuando les conviene. Mm, Pero todo eso es calculado, por supuesto. A ver, esta gente es hiperracional, ¿sabes por qué? Porque están jugando el juego del poder mundial. El juego del poder mundial se hace de una forma muy calculada. Esta gente está teniendo mucho cuidado. Cualquier percepción nuestra de que son volátiles y locos eso, y frívolos es un juego. Nos están dando a tole con el dedo. Por supuesto que son hiperracionales. Lo que pasa es que nos están dando narrativas para que nosotros nos sintamos superiores a ellos. Entonces tú ujú, acabas diciendo, ah, ese es un loco, ah, ese es un estúpido, ah, ese ujú, no entiende Oriente Medio. Porque si tú piensas así, la conclusión es que esos gobernantes tienen tus valores. ujú, Es solo que son muy idiotas y todo les sale mal. ujú, No, 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 no. Todo les está saliendo bien. Lo que pasa es que no comparten tus valores. Son nazis. No comparten tus valores. Todo lo que están haciendo es justo lo que quieren lograr. ujú, Porque si no, tendrías que decir que son tan imbéciles que son más imbéciles que una rata de laboratorio. Tendrías que entonces decir que durante más de 40 años, una política tras otra les ha salido siempre mal en la misma dirección, obteniendo siempre los mismos resultados y se han gastado cada vez más dinero para obtener siempre lo mismo que no era lo que querían. No, pues entonces sí, son retrasados mentales. Y no estamos solos. Tendría, pero entonces tendrías que estar, sí, pero entonces tendrías que estar diciendo que la gente más poderosa del mundo son retrasados mentales. Y eso no tiene ningún sentido. Ujú. La gente más poderosa del mundo obviamente está pensando con mucho cuidado. Por eso También es hay gente más... hay psicópatas, gente Claro, no López tienen tus Obrador estaba valores. en el poder de México y esa es la persona más, o sea, No tienen tus valores. O No, Chávez o Maduro, es una persona muy así inteligente, es, eso Maduro. no quiere decir que sean tontos. Lo que pasa es que en una democracia, la única manera de que un psicópata se esconde cuando ya los resultados de sus políticas están a la vista, la única manera de esconder la psicopatía es decir, me equivoqué. Porque si dices que eso era lo que querías, pues entonces todo el mundo sabe que eres un psicópata. Y para quedarte en el poder en una democracia, tú tienes que aparentar que no eres un psicópata, que tienes los valores de la gente, los valores de la humanidad, de la compasión, de la tolerancia, de la justicia, del perdón, etcétera. Todas las cosas que a la civilización judeocristiana que construyó la democracia moderna le importan. Entonces, si, la única forma de que un psicópata en el poder se esconde cuando los resultados de sus políticas están a la vista, es decir, me equivoqué, perdón. Y Ujú. eso, por ejemplo, fue lo que hizo Ronald Reagan. Ronald Reagan, a la O mitad de los Nixon ochentas, también. lo cacharon en un escándalo que se llama el escándalo Irán-Contra, lo cacharon enviando miles de millones de dólares en secreto a estos ayatolás iraníes, Ujú. Recién a entraditos. estos. Y cuando lo cacharon, dijo, perdón, fue un error. Claro, porque no puede decir inventó una excusa que era para liberar rehenes en Líbano, ¿no? Que por supuesto no era cierto. Pero claro, tuvo que hacer una excusa. La excusa tiene que tener una estructura gramática que parezca que comparte nuestros valores. Ay, quería liberar rehenes en Líbano. O sea,
le dolía el corazón porque había unos gringos que los habían tomado rehenes y estaban sufriendo en Líbano y quería terminar con su sufrimiento. Y entonces tú te imaginas que él es como tú porque a ti también te preocupan esos rehenes y tú también los quisieras salvar, ¿no? Y entonces te venden este cuento de que él piensa como tú y tiene sus valores, pero ya sabemos que no es por los rehenes, porque al primer rehén en Líbano, como demostraron investigaciones posteriores, lo tomaron en 1982 y Reagan tomó la decisión de empezar a enviar armas a los ayatolás en 81. Entonces no tuvo nada que ver con los rehenes esa decisión. Estaban armando a los ayatolás, ¿ves? Pero si te dicen, claro, es que queríamos armar a los ayatolás, pues entonces habría una revolución en Estados Unidos. ¿Cómo que querías armar a los ayatolás? Si ellos dicen que van a destruir Estados Unidos. ¿No? Entonces, este sigue siendo el modelo. A veces tienen que hacer cosas para que no se rompa la ilusión de la realidad y la estructura de la realidad geopolítica que ellos quieren que tú habites. Ahorita, como ya no les salió que Irán tirara una bomba nuclear en esta semana sobre Israel, estuvieron muy cerca. Israel estuvo a punto de desaparecer, en mi opinión. Pero como no les salió, entonces ahora sí tienen que ir a tirar unas bombas sobre Irán, porque lo que no pueden permitir es que se rompa esta ilusión con la que nos manipulan. Ellos necesitan que la gente crea que Estados Unidos es el mejor aliado de Israel y el peor enemigo del yihadismo. ¿Por qué necesitan exactamente que crea eso la gente? La... Pues porque si no los quitamos del poder, si 300 y tantos millones de gringos pensaran todos que su gobierno está promoviendo el yihadismo que quiere destruir las libertades de los gringos, por supuesto que los quitan del poder. ¿Tú crees que los gringos quieren ser esclavos de los musulmanes? ¿No? Pues no. Entonces, si tú No, te pero enteras, directamente puede decir America for the Americans y ya está. No, nosotros tenemos nuestros propios no, no, intereses. yo creo que no se entendió lo que yo dije. Lo que yo afirmé fue lo siguiente. Si 330 millones de gringos, no sé cuántos son, el día de mañana, lunes, concluyen que su gobierno está apoyando el yihadismo que quiere destruirlos a ellos, Ujú. a los ciudadanos gringos. Ellos no tendrían que decir eso. Podrían decir como Trump estaba hace una semana, 2 semanas. Esto es un thought Podrían decir, experiment. Estoy haciendo un experimento mental. Yo lo controlo. Yo lo controlo. Entonces, yo estoy diciendo, sí, es mi imaginación. Tú no la puedes cambiar. Es mi experimento mental. Entonces, yo estoy diciendo, si la condición se cumpliera de que mañana lunes todos los gringos se convencen de que su gobierno está apoyando el yihadismo que quiere destruirnos a nosotros los ciudadanos gringos. Si mañana todos concluyeran eso, habría una revolución. ujú, Querría decir que los ayatolás gobiernan Estados Unidos. Ujú. Habría una revolución. Entonces tú me preguntas, ¿por qué es tan importante que los gobernantes gringos convenzan a sus ciudadanos de que son aliados de Israel y enemigos del yihadismo? Pues por eso, porque son lo contrario. Y si los ciudadanos gringos entendieran que ya los gobiernan los ayatolás, habría una revolución. Y eso es lo que los gobernantes gringos no pueden permitir, porque entonces se quedan fuera del poder. Yo creo que les cortan las cabezas. ahora dime, según tu modelo, entonces, y hasta donde yo entendía hace tiempo, tú también estabas diciendo que Netanyahu Casi no te oigo, ¿eh? era, según lo que tú dijiste, según tu modelo, dijiste que Netanyahu también era parte de todo el juego. ¿De acuerdo? ¿O sí? Sí, Entonces, Netanyahu, pero hay que ¿qué, qué, decir por qué, qué qué. es ahora? Espérate, hay que Sí, decir por qué, porque si no, parece que dijimos una locura. Netanyahu, en mi opinión, tiene que ser parte del juego porque Netanyahu ha cooperado con la estrategia de la destrucción de Israel. él también Netanyahu ha ahora sigue cooperado. cooperando, o sea, así como está. Bueno, yo creo que sigue cooperando. Yo creo que Netanyahu sigue siendo un sirviente de los gringos, pero la estrategia con la que no quiere cooperar es con que le caiga una bomba nuclear en la cabeza de Netanyahu. O sea, lo Con que está ese, haciendo él ahora en Ahora, Irán está haciendo algo muy fuerte y creo que sí, es que cuando la inteligencia israelí le dijo a Netanyahu, ya estamos a 10 minutos de que Irán tire una bomba nuclear, entonces dijo, pues sí, pues ni modo, ahora sí
Lo Está en único su que queda mejor es atacar a momento, Irán. Bibi, ahora. Está en su mejor Claro, momento. renovó Está todo su wow. capital político, por supuesto. Todo, nadie está en contra de él. Ahora es No, no, como no, hasta. claro que no. Pero me pregunta el Necabe que si yo cambié mi opinión. Para nada. Netanyahu es el que, igualito que con Trump, Netanyahu es el que, ¿por qué? Porque tienes que explicar todo lo demás también. No nada más tienes que explicar el ataque de Netanyahu contra Irán que acaba de suceder en los últimos 15 segundos. Eso no es toda la evidencia que tienes que explicar. Tienes que explicar también el 7 de octubre. Por ejemplo, y Netanyahu estaba de turno el 7 de octubre. Tienes que explicar el Tratado de Oslo. El peor ataque contra Israel de toda la historia es el Tratado de Oslo. Y eso lo produjo Netanyahu, porque fue de sus negociaciones en Madrid en 1991 con OLP Fatah, que fueron las primeras. Él rompió el tabú que había en la política israelí en contra de negociar con OLP Fatah. Y de esas negociaciones que inició Netanyahu se desprende el Tratado de Oslo, que se firmó 2 años después. Eso también lo tienes que explicar. Tienes que explicar por qué entregó Hebrón. Tienes que explicar por qué votó a favor de entregar Gaza. Tienes que todo lo tienes que explicar. Todo. Y es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que no ha hecho más que socavar la seguridad israelí. Él no Entonces, explica eso. Él explica. Si se le pregunta, ¿se arrepiente de eso? No. Sería bueno que se lo pregunte no, pero es don que no Francisco. importa, aunque se arrepienta, porque las palabras no cuentan. Los políticos no hablan para informar. Ujú. Sus disculpas y sus promesas no tienen ningún significado, lo hacen para manipularnos. Entonces, lo único que importa es lo que hace Netanyahu. Si Netanyahu defiende a Israel solamente cuando una bomba nuclear está a punto de caer sobre la cabeza de Netanyahu, eso no demuestra que Netanyahu sea un patriota. Lo que demuestra es que prefiere que no le caiga una bomba nuclear en su cabeza. No, porque, o sea, sí, no, Sí. porque él se puede, si cae una bomba nuclear, él se podría salvar como todos sus secuaces. Él y su familia ¿Cómo? salen en una nave espacial, Si tú eres un un funcionario Tesla hecho del... por Trump, Si, por Musk. Elon Musk. imagínate por favor la estructura burocrática. La estructura burocrática. Porque hay distintos niveles. Entonces, imagínate que Netanyahu trata de escaparse de Israel en el momento en que surge el peligro inminente de un ataque nuclear sobre Israel. ¿Tú crees que los de abajo le van a ayudar para que se escape? ¿Y tú crees que los de abajo le van a ayudar al nivel de arribita para que le ayude a Netanyahu a que se escape? En ese momento empiezan los tiroteos en la oficina de Netanyahu. Sería una No película. creas que está tan fácil. No creas que está tan fácil. Entonces, si Netanyahu, como cualquier ser humano normal, no quiere que le caiga una bomba nuclear en su cabeza, pero esa es la única situación en la que defiende Israel, que quiero decirte, esa es la evidencia en la que estamos. Entonces, pues eso no lo identifica como un patriota israelí. Fíjate nada más todos los soldados que Netanyahu ha estado matando en Gaza. Todos los soldados israelíes que ha estado matando innecesariamente en Gaza. Una guerra que debió haber durado 2 semanas. Y la forma ¿Por qué como la ha estado peleando. innecesario? Si él Claro. quería arrasar con Hamas, ¿por qué dices que fue innecesario? ¿Qué es lo que fue innecesario? Porque, no, ella, o sea, No se oye, no se oye. creo que el punto es de que la guerra se ha perpetuado, ha durado muchísimo y eso ha causado que más soldados mueran en lugar de haber terminado directamente con la guerra, como se sabe que podría llegar a tener la facultad del Claro, ejército de Israel han en dos estado semanas. abasteciendo al enemigo. Han estado abasteciendo al enemigo. No solamente han abastecido al enemigo, sino que además la forma como han peleado, que es entrar, capturar, liberar un pueblo y luego irse y Ujú. dejar que jamás regrese al pueblo y Otra luego vez. volver. ¿Cuántas veces han entrado a Rafa? ¿7? Sí. Bueno, Por sí. favor, y cada vez que entran se mueren más soldados israelíes. ¿Eso es un patriota? ¿Un patriota pelea así? ¿Alguien que es un líder de la nación de Israel pelea de tal suerte que protege al enemigo y abastece al enemigo y mata a los soldados israelíes? ¿Ese es un patriota israelí? Por favor, tenemos que explicar toda la evidencia de Netanyahu, no el ataque de las últimas 48 horas. Tenemos que explicar todo. Y mi modelo no tiene ningún problema explicando todo. Todos los demás ataques de Netanyahu contra la seguridad Ah, pero hay israelí. que decir algo más. A él no le dejan hacer lo que él quiere. Él está, ¿cómo se dice? Estado de manos. Atado de manos con todo. O sea, el que tenía Gallant, que
¿cómo se dice? Que era el que de la Tzavá. El, No le el- dejaba hacer todas el las cosas ministro de que él Defensa. quería. Sí, él como que lo tuvo agarrando muy fuerte. Y Estados Mira, Unidos, Netanyahu ha sido primer ministro más años que ningún otro gobernante ajá, israelí. sí, ¿Ya los contaste? ¿Cuántos años? no, no conté. Bueno, en ¿Cuántos todos qué? esos años, en ¿Cuántos todos años? esos, en todos esos años, Netanyahu ha promovido a puestos de altos mandos en las fuerzas de defensa israelí a los generales más izquierdistas, más woke que existen en Israel. ¿Cómo puede ser? Pues porque Netanyahu es un traidor. Si Netanyahu fuera un patriota, Netanyahu habría reemplazado. ¿Cuántos años ha estado gobernando Netanyahu? Ya habría podido limpiar todo el alto mando de las fuerzas de No, pero defensa. eso es que ha intentado, es que ahí hay un tema de política interna de Israel, que es la izquierda está funcionando. ¿Sabes lo que lo que pasa con la Corte de Justicia? La Corte de Justicia es un monopolio que Eso. él, por toda la reforma que se le trajo tantos ¿Me enemigos estás a diciendo que Netanyahu, Netanyahu no puede correr a un general? Entonces, ¿cómo corrió a Galant? y le costó mucho trabajo, o sea, No, 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 le costó, no. Hubo una sí, controversia cuando lo corrió, pero el Sí, día a que lo él no. despidió, Galant se fue. Sí. El día que lo despidió, Galant se fue. Entonces, no me el tema es inventes. todo lo que es la coalición que tiene, que es muy No, pero es que endeble. no afecta este punto. Tú puedes decir que hay muchos problemas en el gobierno israelí, pero si, ¿cuándo fue la primera vez que eligieron a Netanyahu? ¿Qué año fue? Creo que en el 2000, ¿Qué? o sea, que se fue el primer ministro, La la primera primera, vez que lo eligieron primer ministro, ¿cuándo creo fue? que 17, Eso no. entre 13 años. Ándale, bueno, pues ya 2 décadas. Estamos hablando de 2 décadas. Entonces, hace 2 décadas, Netanyahu pudo haber empezado a correr a los generales y reemplazarlos con generales que no sean traidores. Pero lo que ha hecho es promover traidores. Los Ujú. altos mandos están ahí porque han sido protegidos y promovidos por Netanyahu. Es muy difícil para mí. O sea, lo que dijo de Trump y todo eso sí lo Yo nada entiendo. más, sí, Lo de claro. Bibi me cuesta un montón. Aquí mucha Yo gente dice que sé, aquí sí te burlaste la barda, brother. Dicen, Me hay gente que cuesta. dice, te banco en todas. Francisco, yo te banco todas las que quieras, pero bueno, este ya sé Netanyahu que es esta es la demasiado. reacción. A mí no me preocupa. Yo tengo 20 años diciendo lo mismo y Sí. las profecías de Francisco Gil White se han ido cumpliendo y conforme se han ido cumpliendo, menos y menos y menos gente dice que estoy loco. La Entonces, pues me voy a verdad. seguir. Ojalá no sea demasiado tarde cuando una masa crítica diga, tuvo razón, pero yo tengo mucho tiempo diciendo esto. Yo sé que les cuesta mucho trabajo. Pero lo que yo les recuerdo siempre es que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La fiesta de Hanukkah, perdón, ni siquiera se debería de llamar una fiesta porque lo que está recordando es un genocidio, ¿no? La ceremonia de Hanukkah lo que conmemora es un genocidio. Lo que detuvieron Judas el Macabeo y sus hermanos fue un genocidio. Y los libros de los Macabeos que narran esa historia explican que el genocidio fue organizado por los gobernantes de la comunidad judía. Fueron los Los gobernantes de helénicos, la... eran los ¿Eh? También ya ves, helénicos. ¿no? Eran Sí, los helenistas, exacto, pero eran los gobernantes judíos que sí. se habían vuelto aliados de los greco-macedonios y ellos mismos invitaron a los greco-macedonios a hacer un genocidio del pueblo judío. Por Ujú, favor, esto no es nuevo, no es mm, nuevo. Y en Shoah hubo traiciones del mismo tamaño. Hubo sí, traiciones de ese tamaño. Vayan a leer Perfidy para que se enteren de lo que hicieron algunos gobernantes judíos en el contexto del exterminio de los nazis. Y no y estoy también, hablando de los que tenían una pistola nazi en la cabeza. Estoy hablando de líderes judíos que estaban en el mandato británico de Palestina, líderes judíos que estaban en Estados Unidos, no en Gran Bretaña, no estaban en peligro y traicionaron al pueblo judío en su peor momento, en y su aquí en momento de Israel, ¿no? mayor. No aceptaron que vengan los que salieron de la Shoah, ¿no? Sí, señor, todo eso También. sucedió. Sí, todas Santa esas Elena, cosas con el sucedieron. barco Santa Entonces, Elena. no, esto no es nuevo. Lo que yo les estoy diciendo no es nuevo. Pero, a Ujú, ver, lo que importa no es si estamos haciendo ciencia, que es mi objetivo. Mi objetivo es construir un modelo que explica lo que está pasando. ujú, Para construir un modelo que explica lo que está pasando, no partes de tus emociones.
ay, me daría mucho miedo si mis líderes fueran traidores, o, ay, yo ya estaba muy enamorado de Bibi, por lo tanto me duele mucho pensar Ahí que está, pudiera ser. ahí. O Eso. sea, esas emociones no tienen nada que ver con la ciencia. Lo único que importa es ¿cuál es la evidencia y cómo la explicas? Si Netanyahu metió a terroristas creados por los nazis, que ellos a su vez crearon a los iraníes que quieren repetir el crimen de los nazis, a territorio militarmente estratégico del Estado judío, entonces es un traidor. Punto. Y lo peor de todo es que cuando hicieron todo esto, ni siquiera le explicaron a los israelíes lo que estaban haciendo, porque eso hubiera sido distinto. O sea, si yo le digo a los israelíes, a ver, Te amo, Fran. necesito que me den permiso de hacer esto, porque lo que quiero hacer es meter a OLP Fatah, que es una organización creada por la solución final nazi y creadora de un Estado que la quiere repetir en Israel, ¿no? Y entonces la voy a meter a territorio militarmente estratégico de Israel. Y yo entiendo que pues esto puede no parecerle bien a todo el mundo, entonces le voy a explicar bien a los israelíes lo que estoy haciendo y si me lo autorizan, entonces lo hago. Ujú. Eso hubiera sido algo, por lo menos más honesto. Pero lo que hicieron es que no le explicaron a los israelíes que era OLP Fatah. No les explicaron que estaban metiendo a los nazis y a los iraníes a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Y déjenme que le pregunte yo a tu audiencia, a todos los que creen que yo estoy diciendo una locura, ¿qué es un traidor judío si no es el que mete a territorio militarmente estratégico del Estado judío, creado para proteger al pueblo judío de exterminio, a una organización creada por la solución final nazi que creó el régimen iraní para repetirla? Si eso no es traición, por favor, denme una definición de traición, porque me parecería entonces que el término ha perdido todo significado. Entonces no existe un traidor. Si Ujú. eso no es un traidor, no existe un traidor. No Y podrían esa es decir la misma quizás, persona que ahora quieren redimir que porque fue a atacar a Irán cuando le iba a caer una bomba nuclear en su cabeza. No, se defendió él. Él se defendió. Esta es la única instancia en la que realmente ha defendido a Israel. ¿Por qué? Porque le iba a caer una bomba nuclear en su cabeza. Él no está defendiendo a la nación de Israel, está defendiendo su pellejo. No es lo mismo. La verdad es que me cuadra lo que él dice, porque también Dios nos quiere decir eso, como que no estamos en la mano ni de Trump, ni de Bibi, nada de eso nos va a salvar, está Dios y Él es nuestra ahí te fuerza. va a regañar ahora No, Francisco. así yo pienso, yo tengo, tengo una fe en que Él No, está. pero mira, la gente que fue torturada a muerte en el Holocausto también tenía fe. Lo que tienen que hacer es defenderse. El destino es el destino que ustedes van a decidir, tomándolo con sus manos, tomando el destino del cogote. Ok, ahí va otra pregunta. Mi pregunta, Tu ¿está bien? pregunta, sí. Ok. Cuando estuviste Shabbat en nuestra casa, ¿te acuerdas? Con mis hermanos y mi familia, bueno, sonó la alarma. Ujú. Eran los hutis. Y tú dijiste, no hace falta ir al cuarto de refugio, no pasa nada. O sea, no va a caer aquí. Ahora, después de ver esta semana con los tiros de Irán y que destruye casas y familias, y, Bunkers destruye también. y los que estaban adentro de los búnkers se salvaron y los que no se murieron. Entonces, ahora, ¿sí entrarías si hay una Sí, alarma de Irán? sí, ¿Eh? totalmente, por supuesto. No, porque yo creo que es muy distinto ser atacado por Irán que ser atacado por Gaza o por los Hutis. En Sí. primer lugar, los Hutis y sobre todo Hamas tienen pésima puntería, y no tienen el mismo nivel de misiles. Mi papá Los, también los- entra y también mi hermano. ¿Te acuerdas que te quedaste afuera con Sí. mi papá y No, con mi no, hermano? es que mira, ahí mi Ellos punto sí era, entran. la probabilidad ahí de un verdadero peligro era tan baja que me parecía más alto el costo psicológico de estar siempre corriendo al refugio. Ujú. Porque la estrategia de sus enemigos es mantenerlos aterrorizados y Sí, no me parece bien eso, que cooperemos con esa estrategia y que vivamos eso, aterrorizados. Pero en el sí. caso de los misiles iraníes, pues ahí sí estás hablando de un riesgo más alto.
Y ahí creo que sí tiene sentido meterse al refugio. Y si hubiera estado yo con ustedes en este último ataque, me hubiera metido, me hubiera metido al refugio con ustedes. De Te hecho, quedarías aquí por mucho tiempo porque no hay salida de Israel, no hay ni entrada ni salida. exacto, exacto, ahí está. Pero encantado, a mí me encanta estar con ustedes. Pero quiero decirles además que el peor misil de todos cayó en donde yo me estaba quedando. Cayó en No. Bat Yam. Ese Ah, destruyó como 20 edificios o no sé cuántos, ajá, sí. ¿no? Wow. Entonces, Lo hubieras ahí vivido en carne con propia mayor esa parte. razón se demuestra el punto de que contra Irán sí hay hay que meterse al refugio. Qué miedo, ¿no? Ahora Pero la otra cosa estamos. que yo les diría sobre los Sí, refugios es que eh, el ataque de Hamas nos enseñó que los refugios tienen que tener sí. Ujú. llave, tienen que poderse cerrar. No se pueden cerrar. Porque también hay ataques de terroristas por tierra. Sí. Y mira que no lo han Tienes- hecho, ¿eh? No ha habido una política de pero que entren a deberían. reforzar los... Porque acá Pero es tú lo puedes imposible que hacer. entre alguien. Sí, Tú Sí, lo yo al puedes día hacer. siguiente fui a hacer eso, a conseguir la y manija, no ¿no? podíamos dormir del miedo de No, qué todo lo que bárbaro. pasa. Fui a conseguirlo, vi que no había y luego ya me regresé. Hasta la fecha no lo he encontrado, ¿No lo pero has hecho? hice mi luchita. Mm. Ahora Bueno, estamos algunas cosas son ya. importantes y otras no tanto, ¿verdad? Como proteger la salud y vida de tu familia. Claro, claro. Vamos a hacerlo. Estamos ya terminando y tengo la última pregunta. Pregúntale. ¿Sí? No sé si todavía tienes, no sé, 10 Para minutitos más. cerrar, necesito saber cuál es tu Ajá. proyección para nosotros. ¿Qué piensas que va a pasar desde ahora adelante? ¿Irán va a seguir atacando fuerte, menos? ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo va? ¿Qué sigue? A Híjole, dónde mira, vamos? es que yo no tengo inteligencia sobre esto. O sea, los que tienen la información sobre esto, pues son los gobiernos. Yo creo que el gobierno de Israel, el gobierno de Estados Unidos, pero lo que sí te puedo decir es lo que me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante que nadie se ha movido. Entonces, todos estaban muy machos, excepto por los hutis que dijeron, acaban de decir que se unen al contraataque de Irán, y que le van a estar disparando los barcos que entren a sus aguas territoriales. Cualquiera, Eh, porque ellos hablan y no hacen nada. por eso, pero el único que ha Pero, dicho, por lo pero menos, Rusia, China, Norcorea, nadie lo dejaron solo. nadie se movió, todo el mundo estaba muy macho, nadie se movió. Turquía no se movió, Egipto no se movió, nadie se movió. Entonces, ¿Qué te indica eso? pues mira, yo creo que por lo menos los poderes musulmanes están muertos de miedo. O sea, lo que demostró que puede hacer las fuerzas de defensa israelíes es verdaderamente s- astonishing. Astonishment. Es ¿Qué es? impresionante. O sea, astonishing. O sea, es fuera de serie. O sea, las operaciones de inteligencia dentro de Irán Es para descabezar impresionante. a los ayatollahs, es que dices, wow, es como estar viendo otra vez una Una película de James Bond, película. como Sí, cuando no, no. hicieron explotar todos esos vipers de Aquí Hezbollah. adentro del cuarto de donde dormía, o sea, así, Es tan una locura directo. la forma como controlaron inmediatamente todo el espacio aéreo de Irán, Impresionante. y luego, por supuesto, las defensas de misiles, que bueno, sí, algunos misiles penetraron, pero de todas maneras, la Sí, fue defensa de un por misiles de ciento. Israel es como de ciencia ficción, ¿no? Y en realidad hubo pocas bajas, o sea, no, el costo no fue muy alto para Israel en términos Que así numéricos, siga, que así ¿no? siga. Que así siga, Bezrat Hashem. Pero entonces eso para mí ha sido notorio. Creo que se ha restaurado por lo menos algo del efecto disuasorio de pensar que los israelíes tienen una fuerza militar tremenda, ¿no? Porque se había querido vender una narrativa distinta, ¿no? Durante muchos años, que Irán estaba muy fuerte y que cuidado con Mm, Irán, y no se le ocurra a nadie atacar Irán porque tiene fuerzas en todo el mundo y está Hezbollah y está Hamas y está Siria y Irán puede hacer mucho y ¿qué? Era un tigre de papel, de papelito.
O sea, ponte a pensar, Israel deshizo toda la defensa aérea de Irán sin perder un solo avión caza. Qué cosa Sí, más ninguna, asombrosa. Laina. Qué cosa más asombrosa. Impresionante. No pudieron derribar un avión. ¿Uno? Según ellos dicen que sí. Increíble. No, ni uno. Entonces yo creo que si tú eres Egipto, híjole, Te daría miedo, sí. obvio. O sea, wow. O sea, Sí, yo me la estaría pensando dos veces. Turquía, yo creo que también, sí. porque se considera que Israel tiene Second Strike Capability. Entonces, si a Turquía se le ocurriera la locura de tirar una bomba nuclear sobre Israel, pues sería la destrucción de Turquía. Y sí, Entonces, yo creo que, porque Erdogan también estaba muy macho y no lo oigo tan macho ahorita. Najón. ¿Ha dicho algo Erdogan? Nos habríamos enterado, yo creo. No, Dijo algo, pero no, como que dijo dijo que ayer sí, dijo, no, no después de esto, no, no he escuchado, no he pero escuchado hasta Pero ahora. dijo algo, por hablar. amenazó a Israel, No amenazó a Israel. amenazó, no. Ah, porque antes sí estaba amenazando. Estaba amenazando, sí. Entonces, Estaba ladrando. El ladrón, el dragón. sí, entonces eso a mí me parece interesante. Pudiera ser que el efecto disuasorio ha sido por lo menos parcialmente Incluso Trump restablecido. está asombrado por Israel, o sea, incluso Claro, América. claro. Todo mundo estamos asombrados, todo Es mundo, como el porque, chiste de una señora que dijo que Israel hizo el couscous, las albóndigas, toda la comida, vino Trump, puso el perejil y él dio la receta. claro, dijo que era suya la receta. Sí. No, pero la otra cosa que me parece muy interesante es, y Marruecos. regresando al tema de las operaciones de inteligencia dentro de Irán, que son realmente espectaculares. Eso es evidencia de mucho descontento dentro de Irán. O sea, porque montar esas operaciones tan espectaculares quiere decir que los israelíes han encontrado pues apoyo considerable de la población iraní, porque esos son He iraníes sabido que que es así. trabajan con los israelíes. Sí, ¿Ok? Entonces, que Israel pueda montar estas operaciones, de lo que te habla es de que debe haber muchísimo descontento en Irán y también Sí, hemos visto otras evidencias de eso, como cuando fueron las protestas por el fallecimiento por la tortura muerte de Mahsa Amini, esta chica que la agarró la policía por tener mal puesto el chador, creo, o alguna tontería sí. así. No, entonces yo creo que ahorita sí hay una verdadera posibilidad de que caiga el régimen. es lo que te iba a Yo, preguntar. yo creo que No sí. será qué es lo que sigue ahora con todo esto, que realmente vaya a caer Irán en un golpe de Estado con todo esto? Eso sí puede pasar. Sí puede pasar. Y bueno, entonces esto sería una mala pasada también para lo que sería el plan macabro de los estadounidenses. Sí, o sea, el hecho de que haya entrado Trump a tirar bombas sobre Irán es la señal de que no les salió. Hicieron todo lo que pudieron. Le dieron 60 días a Irán, lo retrasaron, detuvieron a Israel. Cada vez que Israel quería atacar a Irán, le dijeron, no, espérate. Hicieron todo lo que pudieron, pero no se pudo. El ataque de Israel contra Irán fue tan contundente que estos ya no se pudieron organizar para terminar su bomba. Ese sería mi modelo. Y entonces, pues tuvo que entrar Trump. Y entonces, pues sí, ganamos un poquito de tiempo aquí, yo creo. Yo creo que tenemos un respiro y tenemos que aprovechar este respiro no para imaginarnos que ya se resolvió el problema, sino para correr a informar a la gente en el tiempo que queda porque lo van a volver a intentar. ¿Qué tendría que pasar para que tú, digamos, no porque lo necesites o porque yo quiero saber, sino porque para que tu modelo siga, para que tú pienses que Netanyahu o que el gobierno de Israel en este, como está ahora, termine Es que no por funciona así. La gente cree que funciona así. La gente pregunta, bueno, ¿qué tendría que hacer Netanyahu para convencerte de que estás mal? No, porque tenemos que explicar toda la evidencia de los años anteriores. O sea, el modelo ya explica a Netanyahu. Entonces, si Netanyahu de pronto hace algo que parece muy patriota, más bien lo que tienes que preguntarte es, ¿de qué forma te está tratando de manipular?
o como hicimos, o como hago en este caso, ¿qué es lo que explica que Netanyahu se haya defendido ahorita de Irán? Pues que la bomba le iba a caer en su cabeza a Netanyahu. De la bomba nuclear no se puede, de todo lo demás se puede defender, porque la gente que va y se juega la vida en Gaza, pues son soldados israelíes, no es él. Él cómodamente los envía desde su oficina a que arriesguen la vida en Gaza o en Judea y Samaria o en Líbano, ¿no? Él no arriesga la vida, pero de la bomba nuclear, de esa no se puede defender a menos que ataque a Irán. Entonces, pues eso es lo que explica su comportamiento, pero ese comportamiento de ninguna manera exige que yo cambie mi modelo. Pues En en tu, donde perdón, en tu modelo que tú dices, Netanyahu estaría trabajando solamente por intereses propios antisemitas, tipo, o desertor, tipo malévolos, sin estar Netanyahu es un coordinado con sirviente. con los del CIA y todo esto que estaría sucediendo los eugenistas de Estados Unidos, Sí, o sea, entonces la cómo sería la estrategia, novela? sí, la estrategia de la CIA, de los eugenistas, fue meter a OLP Fatah a Israel. Ese es el ataque más importante contra Israel. Esa es la estrategia de la CIA. Ellos lo propusieron. La idea la propuso un señor que se llama Graham Fuller, que es un analista de la CIA, en un documento que publicó RAND, que es un think tank del Pentágono. Este es el año de 1989. Es el estudio de Graham Fuller. ¿Ok? Y despuesito de que Graham Fuller de la CIA y del Pentágono publica este estudio diciendo tenemos que inventar el Tratado de Oslo, eh, no lo llamaban así, obviamente, porque todavía no se habían ido a Oslo, pero es esa idea, ¿no? La idea de crear un proceso diplomático para darle Judea, Samaria y Gaza a OLP Fatah. Despuesito de que se publique ese documento, Netanyahu inicia las negociaciones con OLP Fatah para echar a andar todo ese tren diplomático. Entonces, pues, ¿quién es Netanyahu? Pues el que hizo la estrategia de la CIA para destruir Israel. Ese es Netanyahu. Es él. Y todo lo que estaría sucediendo hoy tras bambalinas en el previo al ataque o en el previo al ataque israelí, ¿está coordinado con todos los que estarían en Estados Unidos o Nos dicen tipo, que sí. No, ya me estás preguntando cosas que para mí es imposible de saber. O sea, exactamente cómo se comunican y qué se dicen y por qué no, canal no, cómo se y comunican? A mí me interesa saber cómo es de que realmente sería la narrativa de cuál sería, si hay un plan coordinado entre Netanyahu y todo lo que serían estos reptilianos de la CIA, pero ¿sí? yo no digo que sean reptilianos. Bueno, pero tú sabes lo que te estoy hablando, ¿ok? No, Así me pero los es que, imagino. O no, sea, pero es ¿están que coordinados? No, nos porque me suena confunden. extraño. Tengo como un hoyo en la narrativa en donde Netanyahu de repente da el golpe fuerte que les socova, que les hace, les pone en peligro todo su plan que tienen también ya en coordinación durante muchos años, No, ¿no? pero es que ya no, en la última jugada ya no estaba colaborando Netanyahu. Claro que no. Netanyahu quería destruir el programa nuclear iraní. Por supuesto, porque no quiere que le caiga en su cabeza la bomba. Entonces, en la última jugada ya no estaba cooperando. Ya, ¿cómo se llama? Trump Pero esta quería. jugada tiene que empezar desde el principio, tiene que empezar desde hace años, desde que él ¿Cuál? ¿Cuál? puso en el tablero todas las fichas junto con el AOLP Fata y todo, bueno, con todo. No, claro que no. A ver, todo depende de cuál es tu modelo de octubre 7. Entonces, mi modelo de octubre 7 es que octubre 7 iba a ser el ataque final. Ese es mi modelo de octubre 7. Ujú. ¿Ok? Y lo que querían no era una gran masacre como la que hicieron. Entrar, matar a los que fuera necesario para llevarte a los rehenes y llevarte muchos rehenes, eso sí era parte del plan, en mi opinión. Pero hacer esta masacre espeluznante, torturando a todo mundo a muerte y esta locura de carnicería, de gran guiñol que hicieron, eso no era parte del plan, en mi opinión. Porque lo que querían era llevarse una multitud gigante de rehenes
y luego exigir que Israel soltara a todos los terroristas de las cárceles israelíes Ujú. para que eso dividiera a la sociedad israelí y los empinara a una guerra civil, porque acuérdate que el 6 de octubre ya estaban Sí, en las calles al borde de una guerra civil. estábamos muy Exacto. mal antes de una Entonces, guerra civil. exacto. Y una crisis de rehenes, los que estaban de un lado de la controversia judicial, iban todos a decir, tenemos que hacer cualquier cosa para soltar a los rehenes. Y los que estaban del otro lado iban a coincidir con los que dicen, no, ni más, no podemos hacer nada, Ujú. ninguna negociación con los terroristas. Y entonces eso ya hubiera terminado de empinarlos. A ver, los soldados, había muchos soldados diciendo, ya no vamos a servir si no se hace la reforma judicial que queremos. O sea, la Sí, cosa estaba súper los pilotos. Sí, los pilotos, y la cosa estaba súper delicada. Entonces, la estrategia de los yihadistas, en mi opinión, era agarrar muchos rehenes para terminar de empinar a los israelíes a una guerra civil. Y en el Ujú. momento en que los israelíes empezaran a dispararse, todos iban a atacar juntos. Todos, todos, hasta los jordanos, todos iban a atacar juntos. Y hubiera sido el fin de Israel. Pero no le salió bien. Los monstruos de Hamas no se pudieron Eclosionaron. controlar, se salieron del guión, hicieron su carnicería espantosa y la consecuencia de eso fue que se unieron los israelíes y Pasó justo eh, al revés. y entonces ya nadie se atrevió a atacar. Acuérdate que Ismael Haniyeh, después del 7 de octubre, se estaba quejando de que, ay, y Hezbollah, ¿por qué no ataca? Y Irán, ¿por qué? Sí. Los Houthis, que nos dejaron solos. Se estaba quejando de que los dejaron solos. ¿Ves? Entonces yo creo que sí, ahí va a ser el ataque general. Entonces, ahí es donde todo se le empezó a estropear a los antisemitas. Lo trataron de componer. Entonces empezaron a enviar ayuda a Hamas, hicieron Hezbollah presión. empezó también. Exacto, y Hezbollah empezó finalmente a atacar. Estados Unidos presionó para que Israel se saliera del Líbano. eh, los detuvieron cuando quisieron atacar a Irán. En fin, trataron de componerlo, pero digamos, la inercia del patriotismo israelí forzaba a la política interna de Israel a continuar la guerra. O sea, no había manera. Y la gramática política interna de los yihadistas volvía imposible que se rindieran. ¿Ves? Porque ahí son true believers. Entonces, si estás en guerra con los infrahumanos que tú tienes que ir a exterminar, tu ideología es que tienes que pelear hasta la muerte porque esa es la yihad y te vas a ir al cielo y te esperan 72 vírgenes y pues no te puedes rendir. Y entonces, como no se podían rendir, pues también no había manera de protegerlos bien. Para protegerlos bien se tendrían que haber podido rendir, pero no se podían rendir. Entonces, la inercia de esta estructura causó que Israel fue degradando cada vez más de forma muy ineficiente, matando muchos soldados israelíes, porque todo el tiempo los sirvientes de Estados Unidos en el gobierno de Israel estaban obedeciendo los esfuerzos de limitar la acción israelí. Entonces todo fue muy ineficiente, pero tampoco pudo ser detenido. Y el efecto es que, pues, Hamas está muy degradado, Hezbollah está muy degradado, y ya se perdió, ya los iraníes ya perdieron Siria, aunque todavía lo tienen los yihadistas, ahora son los yihadistas de ISIS, ahora es parte del eje turco, ¿no? Eh, pero, digamos, por lo menos lo que era el eje iraní quedó muy degradado, y Irán quedó muy degradado. Este, entonces, lo que explica esta acción de Trump es que pues esto ya no le salió. Y entonces lo único que queda es salvar la apariencia, porque es crucial que continúen administrando nuestra realidad. De eso depende todo. Yo por eso así le puse a mi website, le puse The Management of Reality, porque me di cuenta que absolutamente todo depende de que vivamos todos en el Truman Show que nos han creado estos psicópatas. Wow.
Pues bueno, Wow. entonces por eso se entiende que Netanyahu, digamos, iba a ser su bomba maestra el 7 de octubre y ahí se iba a salir y todo esto estaría fuera del guión, ¿no? Es lo que estarías diciendo, según todo lo Sí, que... yo creo que una guerra convencional contra Israel es una en la que Netanyahu sí se puede escabullir. Ahí sí iba a ir después del 7 de octubre, iba a decir, chao, de aquí Yo parto. creo que sí, yo creo que ahí sí era posible, Ok. porque ahí sí puede haber una evacuación, ¿no? Cuando Por tierra. progresivamente estás perdiendo territorio, ¿no? Ahí sí puede haber una evacuación de todo el gobierno y los VIPs, ¿no? La gente importante en la Knesset y todos esos cuates. Bueno, ok, no, ahí ya hay una narrativa como la que tuvo Kastner. Rudolf Kastner, el que traicionó a los judíos húngaros y los subió a los trenes que los llevaban a Auschwitz, este, ese logró construir una narrativa de que él había estado salvando judíos en vez de exterminándolos, exterminando a sus hermanos, ¿no? Y terminó como funcionario del gobierno israelí. Entonces, ese tipo de retiradas son posibles cuando el proceso no es una bomba atómica, pero pues la bomba atómica, ahí sí, ¿cómo te defiendes de la bomba atómica? Bueno, Ya se tienen que ir. no, me estaba preguntando quién era él, el que estabas diciendo, el Ah, nombre. Rudolf Kastner es fue nominalmente jefe del Comité de Ayuda y Rescate de la Agencia Judía en la ciudad de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Y Ya hablo de... la responsabilidad oficial de Rudolf Kastner era rescatar a sus hermanos judíos del Holocausto. Pero lo que hizo Rudolf Kastner fue subirlos a los trenes, le ayudó a los nazis a subirlos a los trenes que los llevaban a Auschwitz. Y esa traición se ventiló en un juicio en Jerusalén a principios de los 50 y Kastner terminó confesando en corte su crimen. Wow. Sí. Entonces, y como él hubo otros casos, o sea, que son muy importantes de conocer, porque si el pueblo judío no conoce estos casos de traición, pues entonces en la siguiente generación otra vez se repiten, ¿ves? Porque no hay un proceso de aprendizaje. ¿Cómo los identifico? ¿Cómo construyo sistemas institucionales para que estos psicópatas que nos traicionan no terminen gobernándonos, etcétera? Todas estas preguntas, si no conoces los casos, pues nunca te las haces, el sistema no se reforma, los culpables no son enjuiciados y castigados. Y el pueblo judío continúa siendo vulnerable en la siguiente generación a que le vuelva a suceder lo mismo. A ver, la gente ni siquiera entiende que está conmemorando cuando la fiesta de Hanukkah. Entonces, pues, ¿cómo vas a realmente aprender la Pues los lección histórica mismos. para tu autodefensa, ¿no? Si no estudias historia. No, justamente por eso también fue tan polémico canonizar el libro de los Macabeos y que quedó como adentro pero afuera y se Ujú. dedicó una No, sola no lo página en el canonizaron. Talmud. No lo canonizaron, nada más. Pero es Lo que aceptado. canonizaron fue la fiesta que ordenan, eso sí, porque la fiesta de Hanukkah se ordena dentro del libro de los Macabeos, pero el libro en sí no fue canonizado. Y yo creo que tú tienes razón. Yo creo que no fue canonizado por los rabinos porque era tan vergonzoso que el genocidio lo habían organizado los gobernantes judíos. Ujú. Sí, por eso muchas otras cosas más, porque realmente era digamos, no había tampoco habido es el único exilio que ni siquiera, que es dentro de la tierra de Israel. O sea, al final de cuentas todo llegó a ser igual de nuevo y Mm. seguimos acá. Y fue contra, bueno, todo lo que es el tema había Entonces, no mucha, podemos, no podemos permitir que se repita la historia de Hanukkah y impedirlo requiere que la gente no reaccione eh, por reflejo para decir Francisco es un loco, cuando Francisco está diciendo que lo que siempre pasa está pasando otra vez. mi Entonces, pero, reflejo pero fue no decirte sabemos, a ti what espérame, you es que no, want to no say. sabemos que siempre pasa porque no nos educamos en historia y las instituciones que nos educan no se preocupan porque aprendamos historia. Al contrario, entonces no podemos ver el patrón y por lo tanto no podemos protegernos.
pero sí es muy, muy importante. Yo lo que estoy diciendo es que ahorita está pasando lo que siempre pasa. Entonces, la única razón de que a la gente le parezca asombroso lo que yo digo es que no estudiamos historia. No te escucha. Es un poco, qué miedo, ¿no? Sí, póntelo acá. Pues sí. Porque lo de Hanukkah, bueno, quedaron muy pocos lo que vivieron, o sea. Sí, fue Ya. tremendo. Pero el punto nada más así, sin tocar Hanukkah, porque Hanukkah tiene sus razones de ser, tiene su aprendizaje, y creo que quizás podríamos dejar esto como para el mensaje final, porque creo que los sabios entienden muy bien el punto del que estás hablando, y la No, yo discusión acabo de estar en una fue, cena, fue acabo de estar en atroz. una cena con el círculo de un rabino que es amigo mío, y yo Ujú. hice este punto sobre Hanukkah, y el rabino se exclamó diciendo, caray, esa es la verdadera lección de Hanukkah. Y en realidad lo que se enfatiza es el milagro de las Eso es lo que velas. te iba a decir, es lo que te iba a decir justamente, que viendo eso, ellos fue una masacre terrible y todo, y realmente nunca se hace hincapié en lo que es la lucha, la guerra y todo, sino que en la pequeña jarrita que quedó ahí, Exacto, en una tontería. sin una aparente Y no, tontería, es pero una ese es, tontería. Lo que es profundo es que los guerreros judíos expulsaron a los mejores soldados del mundo de la tierra de Israel. Y estaban y viendo, sin embargo al revés, nosotros decimos que el Eso. hincapié es lo otro. Lo otro, en el rezo, en el Birkat Hamazon, Bueno, cuando esa es la otra, hacemos, claro, no, se lo la que guerra decimos es que éramos pocos y ganamos contra los a los muchos. muchos, sí, y eso éramos sí, está, qué flojos y bueno, eso es ganamos a los importante. fuertes. Eso es muy importante, pero lo que nunca se enfatiza, ni tantito, es que los judíos fueron objeto de una traición. Y esa debería de ser el centro de toda la enseñanza de Hanukkah, porque ese tipo de traiciones ponen en peligro a todos los judíos. ¿Y cómo puede haber una lección más importante que la lección que sirve para proteger a la nación de Israel? No hay ninguna lección más importante. A ver, ¿no se supone que toda la orientación ética del judaísmo es proteger la vida? Sí. Sí, Pues ahí está. Pues entonces, para proteger la vida de toda la nación de Israel, que se dedica a proteger la vida, la lección más importante es la lección sobre el costo de la traición, porque nadie pe- puede hacerte más daño que un traidor. Está en la mejor posición. pero no podemos, ¿cómo se dice? Administrar el hecho de que no hayan judíos que vayan a ser desertores dentro del pueblo. ¿Me entiendes? O sea, No, no hay pero lo que forma de sí puedes controlar eso, hay hacer, forma de controlar no, el pero, pensamiento de que todo viene de Dios y que de alguna manera está todo ah, controlado, todo yendo ya. hacia un lugar. Eso es lo que te están diciendo los rabinos, eso es lo que te Ah, está ok, diciendo el judaísmo. ya. ¿Cómo vas? No Sí, estoy de acuerdo. te está diciendo, Los rabinos y el judaísmo no siempre son sinónimos. Entonces yo te podría ok, decir, no, no. no Pero, siempre son sinónimos. Entonces yo te podría decir, a ver, te cito el libro de Samuel. ¿Qué dijo Samuel cuando los israelitas vinieron a decirle, haznos un rey, úngenos un rey? Les dijo, están locos. ¿Para qué quieren un rey? Un rey los va a oprimir, los va a forzar a pelear guerras, los va a mandar hasta delante de sus ejércitos, los va a poner a hacer trabajos forzados. Un rey va a abusar de su poder. ¿Y qué hace el rey David? Manda al esposo de, ¿cómo se llama? De hija, Bathsheba, de se llama Bathsheba, sí. Bathsheba. Manda al esposo de Bathsheba al frente del ejército para que se muera y él se pueda acostar con Bathsheba. Abusa No, de su entonces poder. por eso es que tú ya le estás dando una lectura muy, digamos, académica desde afuera. Y está bien, o sea, no está bien, pero sí está bien desde lo que sea tu perspectiva. Como que se ve muy básico. Es como estudiar el judaísmo así tipo básico, desde No, afuera. lo No, único que estoy diciendo es que decir los rabinos dicen y esto es el judaísmo no siempre es sinónimo. Eso es lo único que estoy diciendo. Entonces, si los rabinos te han dicho que no puede haber traición porque todo es el plan de Dios, bueno, pues el libro de pero yo no Samuel, dije que eso. es un libro sagrado de Tanaj, afirma que tus gobernantes te van a traicionar. Eso es lo que afirma.
Y Todos los libros de los profetas dicen, está lleno de exacto, eso. así es. Yo te estaba dando un ejemplo, pero lo que tú dices es cierto. Entonces, el mensaje consistente de los libros sagrados judíos es que los judíos no deben de confiar en sus gobernantes, los deben de vigilar con mucho cuidado. Y por eso Dios separa los poderes. Dios Ujú. separa el poder. El sacerdote no puede tener tierra para que no se pueda unir el poder económico con el poder religioso. Y el rey no puede ser sacerdote para que no se una el poder político con el poder religioso. Y el rey tiene que estar sujeto a la ley. Tiene que estar sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque los gobernantes sí o sí van a abusar del poder. Y eso quiere decir que un pueblo que siempre está en riesgo de exterminio tiene que escrutar a sus gobernantes con mayor, no con menor cuidado que otros pueblos. Pero lo que sucede en la psicología del pueblo judío es que es al revés. Los judíos tienen en su cabeza la siguiente creencia. Ah, no, nuestros gobernantes no podrían traicionarnos nunca porque son judíos como nosotros. Y solamente a los judíos se les ocurre esta idea tan inocente y naif. Solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos son una civilización ética. Y entonces, como yo soy bueno, dice el judío promedio, y quiero ser Todos bueno, son quiero buenos. seguir la Torá, me imagino que mis líderes también van a ser buenos. No. El poder corrompe a todo mundo, gentiles y judíos. Entonces, ¿qué Y tendríamos que hacer? lo que ustedes Según tienen que tú. hacer es ustedes los israelíes lo que tienen que hacer es identificar al líder que sí los quiere defender. El ¿Quién? líder que No me no, creo. el líder que no se ha corrompido, que Sí. siempre ha Hoy en día estado no. luchando en contra de la estrategia yihadista. Ya te dije, Francisco, tú conviértete al judaísmo, ¿sí? Vente hasta allá para acá. Ahí te llegaste Bueno, el nuevo primer pero no me ministro voy a de... convertir, entonces esto lo tiene que hacer el pueblo Puta, judío. te vas a No me voy a corromper. convertir, yo soy gentil, no ágida, no ágida. O sea, yo estoy dentro del judaísmo, pero no me voy a volver judío. No, Entonces, en verdad estaría pero es bueno que y este mensaje es muy importante. es en serio. Ustedes tienen que dejar de esperar que alguien los salve. Esa actitud mesiánica, en mi opinión, es dañina. Ustedes tienen que ser la nación de Israel que se salva a sí misma. Y dejen de pedir permiso, no le pidan permiso a los gringos, por favor. Los gringos los están tratando de destruir. No los gringos, la clase gobernante gringa, para ser muy, muy preciso. Los gringos sí, yo creo que la mayoría están de su lado. Pero no le pueden pedir permiso al gobierno de Estados Unidos, ni depender de Estados Unidos para producción de armas, ni nada. Porque esta gente no los está ayudando, no los quieren. Yo no creo Eh, que existe alguien, un líder que podría ser eh, Hoy en día, hoy en primer día. ministro. No sé, no se me ocurre nadie. Que yo- ¿Tú que- sí? no, sí, pero ya no. Ah, Espero que ya no. No, no, sí, mejor después de esto lo yo dejamos sí para otro. creo, yo sí creo, ¿qué? yo sí creo, pero lo podemos discutir en otro podcast. Sí, Pero Ujú. yo tienes sí razón. creo que hay con quién. Y si los israelíes generan un movimiento político alrededor de un verdadero patriota, el sistema democrático, aunque esté manipulado, si todo mundo vota por este señor o esta señora, el sistema no va a aguantar esa presión pública, Tiene lo que van ser a poder tomar. religioso, ¿no? Según ¿Eh? tú. Tiene que ser religioso. Yo creo que tiene que ser un judío orgulloso y un Ah, judío que no está peleado con la religión judía. Eso ujú, es lo que es importante. Si es un ateo, pero es un judío orgulloso, enamorado de la tradición religiosa judía, aunque no crea en Dios, pero que la respete y la valore como el origen de la ética occidental y ujú. como el faro de luz para todas las naciones del Es que, mundo, es que eso ese, no ese puede ser. gobernante sí le sirve y no tiene que creer en Dios. No, para mí sí tiene que creer en Dios porque tiene que ser el líder de Israel, tiene que creer en Dios definitivamente, más como modelo, o sea, desde Bueno, ahí yo tiene creo que que es ser, mejor que sí crea en Dios, pero lo que te estoy diciendo es que lo que es que no indispensable necesariamente, sí. Ujú. es que sea muy orgulloso de la tradición religiosa judía. Eso es lo que sí Como es importante. O sea, Begin, tiene que ser un judío orgulloso. Tipo como Begin, como sí, ¿no? como Begin Claro, era así. Begin, claro.
Sí, yo creo que Begin o Jabotinsky era ateo, pero era un verdadero patriota judío No, por eso y a mí no no me gusta tenía ningún Jabotinsky. problema con la religión judía ni con los judíos religiosos. Entonces tampoco hay que decir Moshe que un Rabbeinu. judío secular no puede ser un buen líder. Yo creo que eso es una posición demasiado estrecha. Yo creo que lo que importa es que es una persona que esté dispuesta a dar la vida por la nación de Israel y que esté orgulloso de la cultura y la religión judías, y que quiera que esa religión florezca, aunque sus creencias personales puedan ser distintas. Si reúne esas condiciones, yo creo que ahí tienes a un líder aceptable para la nación de Israel. Si además es creyente, bueno, pues tanto mejor. Yo creo que tiene que ser esencial que sea creyente, ¿no? Sí, Para mí. Pero bueno, está sí, bien. sí, sí creo que estamos llegando a un buen punto, Besat Hashem. Yo creo que lo que estamos, tú lo estás viendo también así. Estamos en un buen momento ahora, más que, digamos, para un buen futuro. Yo creo que Es, ganamos un poquito de tiempo, pero es importante apretar con la comunicación para que todos los occidentales entiendan el ataque contra el pueblo judío, porque los yihadistas no se van a detener y los eugenistas que están colaborando y financiando a los yihadistas tampoco se van a detener, como no se han detenido durante 2500 siglos. La meta milenaria de estos movimientos antisemitas es destruir lo que yo llamo el semitismo, que es la corriente ética en Asia Occidental desde Sargón de Akkad. Y esto lleva 4300 años. Es la lucha que ha definido toda la historia de toda esta parte del mundo que es gigantesca, y que incluye a los pueblos musulmanes, cristianos y judíos. Y pues, esto va a continuar. Entonces, necesitamos entender el sistema y comunicárselo a los occidentales para que el proceso que ya avanzó muchísimo, que es la destrucción de Occidente, no nada más del pueblo judío, pueda ser detenido y Occidente pueda ser restaurado. Esta es una lucha que nos urge y para nada se decidió la batalla final en estas últimas 48 horas. Para nada. Esto es un detalle. Esta gente va a tratar de reconstituirse y cuando mucho ganamos aquí algunos años, en el mejor de los casos. Siendo muy optimistas, ganamos unos poquitos años. Menos de 10, yo diría. Sí. wow. Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias Muy por tu interesante. interés, por tu interés. Creo que muchas personas, yo me considero también una de ellas, entramos con una idea y salimos con otra. Por lo menos para pensar, pues considerar un poco con la almohada y empezar a investigar, como tú dices, Francisco dice, no me crean nada, todo busquen, analicen por ustedes mismos y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y Y yo creo que pongo es la 20 invitación. páginas para todo, para que ustedes puedan, para hacerles todavía más fácil el trabajo de tratar de refutar alguna cosa que yo dije. Sí. Claro. Entonces, mi mensaje nada más yo creo que tiene que ser de esperanza, porque siempre el judaísmo es un prisionero de esperanza, así lo acabamos de decir. Tuvimos otra sesión en vivo antes de Me esta. encanta. Y Prisionero de la esperanza, me fascina. somos prisioneros, esa es nuestra Me prisión fascina. y Claro, decidimos estar ahí, ¿sí? así Y, es. y la verdad es de Amén. que, amén, y que sea con luz, o sea, que sea con luz, porque lo que nadie está viendo, y lo dije también en el live pasado, tuvimos hace un ratito otro, es que hay una coordinación entre lo que sería, lo que dijo, creo que lo dijo Ben Gurión, que en Israel hay que ser, los que son realistas creen en milagros, ¿sí? Se tiene que creer en los milagros para ser realista. Es parte de la realidad. Es una realidad que está basada más allá de la realidad. Los mismos, los que estaban en la Fuerza Aérea, cuando hicieron el primer ataque aquí en Israel hace una semana, y que destruyeron todo así, tipo, pasaron como Juan por su casa por todos lados. Ujú. Ellos no esperaban un nivel de precisión como el que tuvieron. No tenían ni la menor idea de que iba a ir tan bien. Mm, Y todo lo que fue sucediendo después, y sabemos de que existe el Iron Dome, el domo de cúpula de hierro, que es algo que hoy existe y que podría no existir también. Y si no existiera,
entonces estaríamos completamente fritos. O sea, no Claro, existiría todo lo que, sí, no habría con qué. sí, Entonces, Dios muy sí importante. sí nos ha estado acompañando, nos ha estado mostrando, nos muestra su mano constantemente. Y puede ser que tengamos muchos errores a nivel, digamos, sí, como tú dices, desde el gobierno, y nosotros pequemos de ingenuos o de inocentes, de no aprender de la historia o de dar una lectura incorrecta. Pero al fin de cuentas, lo que nos consuela y lo que nos mantiene unidos es la esperanza. Y la esperanza es de que todo esto está llegando a un punto y lo que está pasando, aunque a ti no te vaya a gustar mucho, también está escrito de alguna manera. Entonces, no forzamos las cosas a nivel, digamos, táctico para que esto suceda de una manera religiosa, pero Dios se está encargando de mostrar sus piezas como sí está con nosotros y, y, y a veces se nos olvida. Pensamos que es Trump, pensamos, como dijo mi esposa anteriormente, pensamos que es Trump, pensamos que es Netanyahu, pensamos que no sé, que son las Naciones Unidas los que nos dieron el Trump, Estado y todo esto. definitivamente que Trump no es Mashiach, ni Netanyahu tampoco. No, ok, pero la gente ahora entendemos más en profundidad que no es. Y nosotros tenemos un dicho que de hecho hay una canción, En lanu al mile Ishaen, el alavinu shebashamayim, que no tenemos en quién apoyarnos, sino solamente en nuestro Padre Celestial. Entonces, ese es el punto. Si idealmente tuviésemos esta concepción y seríamos éticos como Dios manda, como Dios nos encomienda hacer, entonces podría ser que tampoco ni necesitaríamos líderes tampoco, Mm. porque idóneamente el pueblo de Israel es un pueblo de jueces. Necesitarían ver ciertos jueces en cada departamento para que el orden se funcione tipo una anarquía, pero una anarquía ideal, ¿no? O sea, tipo Sí, donde no. señor, profeta Samuel. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es lo ideal. Yo creo que todo eso viene en concepción de qué tanto nosotros nos apeguemos a las leyes más éticas y morales, humanas, o sea, más allá del concepto de ponerte los tefilim y ser las cosas religiosas, uno con Dios. Dios dice muchas veces, dejen eso, abandonen todo eso y los sacrificios y todo, pero cuídense unos a los otros, sean buenos unos con los otros, o sea, que haya esta hermandad, que haya el amor del prójimo con uno mismo y todo va a estar bien. Entonces, los judíos seculares, por decir así, si cuidasen la parte ética, obviamente también los religiosos muchas veces se falla en la parte ética humanista, no estoy diciendo que entonces son mejores personas, pero se da un poquito más esta meticulosidad. Yo creo que por ahí Bueno, podría llegar a venir. pero a ver, en los barrios religiosos de Jerusalén no hay crimen. En tu colonia no hay crimen. Mm, mm. ¿No? Sí, Cuando estás en una ecología en donde son puros judíos religiosos viviendo entre ellos, No existe. no hay crimen, no no hay existe el crimen. crimen. No existen ni Entonces, No hay policías, no crimen, hay no hay policías. ladrones, no hay, Lo no interesante, hay, Francisco, es que no no hay. hay, no hay policías no hay porque no se policía. necesitan, Es porque el orden correcto. se cumple. Cuando tienes una sociedad abocada en cumplir todas sus obligaciones y no necesariamente están abocados como en cumplir los derechos, como toda la sociedad hoy en día, que todos están exigiendo a que se cumplan sus No, derechos, no, no, pero sí son derechos y obligaciones las dos. Los judíos se tienen cumple derechos también. inmediatamente el derecho. Si yo cumplo mi obligación de no robar, entonces automáticamente el derecho a la propiedad privada del otro se cumple. Tienen que ir a un edificio de religiosos. Todo abajo, en la parte de baja, está lleno de cochecitos de niños y bicicletas. Ninguno Nadie tiene, se roba nada. Candado. nadie se roba nada. Te dejas tu cochecito de una marca wow, que puede costar no sé cuántos miles de dólares, los dejas abajo y nadie te lo toca. Y eso no es, eso es algo muy bueno, pero me han dicho muchos, y yo lo he visto, que en Finlandia y en los países nórdicos también se da este tipo de confianza Antes, tácita. ahora hay demasiado Hay musulmán. demasiados musulmanes, ¿no? Me dijeron. Sí. Muchos emigrantes, sí, es verdad. Pero lo bonito de aquí no es eso que no se roban, sino que también hay instituciones de ayuda todo el tiempo. Porque te está pensando en el otro, gratis, todo gratis, 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 gratis. Ese es el modelo que se tiene que empezar a Por implementar para las eso, naciones del mundo. exactamente, por eso tienen que ganar. El pueblo judío tiene que ganar por el bien de todo Occidente.
porque todos nosotros, toda nuestra maduración espiritual y ética de todos los occidentales es una herencia del pueblo judío. Los necesitamos. Necesitamos que ustedes despierten a la situación en la que están, que aprendan a ser escépticos de sus propios gobernantes, que tomen su destino del cogote, como estaba yo diciendo antes, que lo agarren por los cuernos, otra metáfora, y por supuesto que todos los occidentales de buena voluntad los vamos a apoyar, pero se tienen que defender ustedes. No esperen al que alguien los salve. No esperen que Netanyahu se redima. Busquen al líder que sí los quiere defender y apóyenlo y pónganlo en la Knesset como primer ministro y Sí, sí, cambien Eso, este sistema en el que están, porque este sistema en el que están lo está manipulando el enemigo. Ponte a pensar nada más en la prensa israelí. Toda la prensa israelí es anti-israelí. sí, Es una es cosa, espantosa, es es lo una peor que cosa hay. pavorosa, No, 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 pavorosa. no. Sus enemigos han tomado control de su sistema. Eso es mira, yo te espantoso. digo algo Es el dolor más muy, fuerte. muy, muy fuerte, mi amor. Y mira esto, peor pecado que cometió el pueblo de Israel fue en el desierto cuando escuchó el informe de los espías, que lo vimos este sábado en la mañana en el Beit Knesset, en la sinagoga, se leyó la parte de los espías. Espiaron la tierra porque ellos quisieron espiarla, no porque se tenía que hacer, y hablaron mal de la tierra de Israel, hablaron mal, sí, dieron una lectura muy negativa a todo lo que estaba sucediendo, sin emuná, y eso hizo que todo el pueblo de Israel lloriqueara, ¿sí? Y a través de ese pecado, Dios le molestó tanto que dijo, ahora toda esta generación va a morir en el desierto. Ninguno van a entrar, ninguno de Ah, estos van sí, a entrar a la mintieron los tierra. espías, claro, me acuerdo de Sí, esto. Los sí. espías mintieron, Y claro. eran los líderes de cada tribu, eran los Sí. líderes de cada tribu, Y los bueno, que pues más a tenían. mi favor, ¿viste? Por eso te estoy diciendo. Otra Pero la historia de lectura que te traición. dice la Torá es, brother, o sea, cada uno tiene que tener la lectura correcta de hacia Dios. No necesitas espías, no necesitas tampoco tener un rey, no necesitas necesitas tú solamente cumplir con la Torá que Dios te ha dado, ser tú una persona moral y ni siquiera confiar de los que están en este punto, ya en la base institucional te dice que hay jueces, no hay rabinos, pero los jueces son los que dictaminan la ley cuando hay problemas, solamente cuando hay Exacto. problemas. ¿Sí? Porque Dios hizo al judío libre. Y es Sí. gracias a eso que nosotros somos libres, los La ley te occidentales. hace Porque libre. la ley te hace libre. Nosotros aprendimos esa libertad de los judíos. Nosotros aprendimos de los judíos que todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos iguales ante la ley y por eso nadie tiene derecho a oprimirnos. Eso lo aprendimos de los esclavos liberados, de los israelitas que se sacaron el yugo del faraón. Entonces necesitamos que sobrevivan porque yo no sé qué va a ser de este planeta si ustedes se van. Tienen que sobrevivir, pero no nada más sobrevivir, tienen que ganar. Y no nada más en Oriente Medio, tienen que ganar en todo Occidente y en todo el planeta. Tenemos que hacer que el planeta entero entienda la contribución del pueblo judío y la agradezca y de ahora en adelante proteja al pueblo judío como el gran tesoro de la humanidad que son, porque la ley de Dios, la ley de Moisés, es nuestro tesoro. De ahí viene todo. ¿Sí? Dios dijo en el primer mandamiento, Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzetija Meretz Mitzrayim. Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud. O sea, Dios es el liberador. O sea, el Así primer es. mandamiento es conocer que nacimos para ser libres, Así pero es. quien nos liberó fue Dios. Solamente eso te va a hacer cumplir todo lo demás. Si miramos hacia Dios constantemente, eso te hace cumplir la ley. Si pensamos, nosotros somos el ejército, nosotros sí, tenemos todo esto, todo lo que maravilloso, pero Dios nada más te dice, yo soy de mí viene la libertad. Mm, No nos liberamos. mm. Y ahí de ahí viene la conciencia y la ética y todo. Bueno, ética divina. Muchísimas gracias. Cuando quieras, te estamos Ah, me esperando aquí encanta para hacer. venir, me encanta. Estamos Qué esperando bueno para... que me dejaste saludar a Ragele. En otra quiero saludar a los niños también. Sí, ¿verdad, Hashem? Ahí están ahora Pero entretenidos. También el gato. podemos hacer una en privado para que salude a los niños. Órale, ¿Eh? pues, cuando quieras. Órale. Muchísimas gracias. Los quiero Gracias a mucho. todos aquí, Se toda la portan bien. audiencia. Nos vamos.
Los invitamos todos entonces nada más para también suscribirse. Ahí en la suscripción, en la descripción dejamos el link de managementofreality.com. Ponlo ahí en los comentarios, por favor, ¿Yo lo querido pongo? doctor. Management of Reality, ¿Cómo? En el chat o dónde? en el chat ahora y luego nosotros lo vamos a poner ya en la descripción. Ok. Sí, y también los invitamos a que dejen un like, compartan este material, suscríbanse si no lo han hecho, también dejen sus comentarios afuera en la caja de comentarios. Y bueno, lo muy importante, te quería decir esto, perdón, rapidísimo, un segundo. Sí, claro. ¿Puedo? Para que Sí. todos ustedes entiendan la importancia de lo que pueden llegar a hacer. No sé si tú sabías este dato, te lo dejo para tu bagaje sobre el conflicto con los iraníes, pero hay algo muy interesante que es cómo el ayatollah llegó a ser ayatollah cuando está el Shah. ¿Cómo se llama el Shah? Sheikh. El que estaba antes del ayatollah. Ah, el Shah. El Shah, sí, Shah. Shah. el Shah. El Shah estaba, tipo, estaba todo bien, no había algún tema tan importante. Irán era como una potencia en el Medio Oriente, era medio europeizada, no era tan fanática como obviamente la No, para Rusia. nada. Se estaba Era modernizando muy rápido. muy rápido. Entonces de hecho, habían lazos muy fuertes con Israel, económicos, intereses en común. Y algo muy increíble sucedió que de repente empezaron a repartir muchos cassettes. El Ayatollah empezó a repartir muchísimos cassettes por todos lados y esa fue la campaña para lavarle el coco a todos Mm, por cassettes, mm. cassettes por todos lados. Y con cátedras, digamos, de Islam y todo esto, la importancia de la yihad y todo Le esto. tienes que explicar a los chavos qué es un cassette. Sí, Tienes bueno, que los que decirles están qué es viendo un en esta cassette. altura, no sé cuántos chavos hayan que no conozcan los cassettes, ¿no? Pero creo que tú No, hay dices, mucha gente que ya no sabe qué es un cassette, de veras. En ¿no? en la generación Z les dices cassette y no saben qué estás diciendo. Era Entonces, el MP3 de antes, era un antes casetito así, ahí se reproducíamos escuchaba. sonido con Está unos saludando el tío cartuchitos. Jaime. Ah, wow. Hola, tío Jaime. Hola, tío Jaime, ¿cómo estás, mi rey? Entonces, esta forma de reproducir y de difundir el mensaje de la yihad tuvo muchísimo éxito y gracias a eso pudieron hacer el golpe de la Mm, revolución. mm. Esto es algo para que nos demos cuenta qué tanto puede ser el poder que tiene la difusión que tenemos hoy en día en Internet. Entonces, ustedes pueden ser partícipes de una revolución si comparten, si están insistiendo constantemente por todos lados, tienen la oportunidad de cambiar el mundo, cambiar el destino de Claro. cualquier lugar. Y bueno, Oye, tienen y diles, yo muchos, creo que sí, también hay que invitarlos a que cada quien abra su canal de YouTube. Que todo mundo abra un canal de YouTube. ¿Sabes es por muy qué? buena idea. Porque entre la gente que te escucha, va a haber mucha gente con talento para abrir canal, para tener canal de YouTube. No, hasta que no lo intentan, uno no sabe. Es verdad. Y si todos lo intentamos, pues de ahí van a salir los genios de YouTube que se van a comunicar con todo mundo. Inclusive más que Jonathan El Necabé y O Francisco Instagram o Gilguay. YouTube, o no, o Todas las redes, sí. Sí, entonces abran sus canales, comuníquense con la gente, hagan, o sea, no sientan que no pueden hacer nada, tienen herramientas para gritar en sentido figurado, ¿no? O sea, le pueden llegar a mucha gente. Sí. Eh, No se el que, necesita gritar hoy en día, ni siquiera, porque sí. estamos cerca. El que grita es el que está lejos. No exacto, estamos aquí cerquita, aquí te puedes ver estamos muy aquí cerca, chiquitito, muy cerquita. exacto, exacto. Entonces, abran sus canales de YouTube y traten de comunicarse con el mundo. Y entre más gente haga esto, más gente se entera. Sí, ¿verdad, Tashem? Es Pues verdad. bueno, ahí pusiste ahí el link, ¿no? Sí, ya. Sí, ya. Bueno, pues muchas gracias. Yo me quedo aquí directamente con la razón de tu corazón. Gracias a todos y que, ¿verdad, Tashem, veamos buenas noticias pronto. Saludos a los Amén. niños.